Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este viernes de procedimientos de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre 3 series clásicas de terror. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Así como ocurre en la literatura, nada viene de la nada. Hoy en día, en nuestras posibilidades, en nuestros catálogos, principalmente en las plataformas de streaming, nos encontramos una amplia variedad de series con temática terrorífica. Pero nosotros no podemos entender ni mucho menos valorar este catálogo sin virar la vista al pasado y ver qué series había hace unas cuantas décadas que tocaban estos temas y, por lo tanto, adentraron a la denominada pantalla chica los temas, los tópicos, ciertos personajes, ciertos recursos en torno del terror. Por lo tanto, el propósito de este video es rendirle un merecido homenaje a un trío de series que, desde mi perspectiva, tienen que ser mencionadas en la historia de las series de terror. La primera serie que debemos de mencionar es Alfred Hitchcock Presenta, que después evolucionó a La Hora de Alfred Hitchcock. Este gran creador de terror, que nosotros muchas veces relacionamos más con el cine, también incursionó en la televisión, medio en el cual siguió apuntalando su gran talento. Muestra de ello es esta serie que duró 10 años, de 1955 a 1965, esto en 2 etapas. La primera de 1955 a 1961, en donde los capítulos solo tenían una duración entre 22 y 24 minutos, y la segunda etapa de 1962 a 1965, en donde los capítulos ya duraban el doble. Muestra de ello es el título de la misma serie, La Hora de Alfred Hitchcock. ¿Cuál es la peculiaridad o cuáles son los atributos de esta serie para que yo se las esté mencionando? Muy fácil. El primer factor, la primera situación que les tengo que mencionar es el mismo Alfred Hitchcock. Nosotros no podemos entender el cine de terror, el cine de horror, el cine de suspenso sin mencionar a Alfred Hitchcock. Pero más allá del nombre y más allá de la personalidad que representa y que fue Alfred Hitchcock, también hay que mencionar los recursos de los que se valía para causarnos esa incertidumbre o ese miedo. En el caso particular de esta serie, hay que mencionar que más allá de los dramas, más allá de los thrillers, más allá de las historias de misterio y lo que envuelve a una historia de misterio, la gran particularidad de esta serie es que al final aparecía el mismo Alfred Hitchcock y nos daba una moraleja, lo cual es un aspecto importantísimo que a veces no se menciona de la literatura o del cine de terror, que es que este género también tiene ese matiz satírico, burlesco, pero también moral. A veces en el trasfondo de una historia de terror hay un mensaje sobre lo que es el bien y sobre lo que es el mal, y por lo tanto de lo que es bueno y de lo que es malo. Si nosotros analizamos con lupa muchas de las historias de terror, nos daremos cuenta que la gran mayoría de las veces el terror y la historia que envuelve tal sentimiento es producto de una serie de malas decisiones, o bien que el personaje que genera el miedo lo hace porque en sí el personaje representa una mala decisión o bien representa al mal.
Por lo tanto, esta serie de Alfred Hitchcock presenta y en su segundo momento, La hora de Alfred Hitchcock, nos hace ver eso, nos hace ver ese carácter moral que muchas veces tiene el terror. Justo este carácter de contarnos una historia de terror, de misterio, un drama de carácter psicológico, por denominarlo así, donde este carácter también moral, donde se nos muestra el bien y el mal de manera matizada, no de manera evidente. No son estas historias o estas producciones en donde al final se nos muestra con claridad que siempre el bien va a ganar. No, 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 no. En estas historias se nos muestra la representación del mal o la representación de las malas decisiones y las consecuencias de una manera ejemplar, no de una manera moralizante explícita. Es decir, no siempre el bien vence, no siempre los buenos van a salir triunfando, sino muchas veces en el terror se nos muestra, insisto, de manera ejemplar, se nos muestra un ejemplo de lo que ocurre cuando se toman malas decisiones, o bien se nos ejemplifica el mal representado en una entidad o en un personaje. Siguiendo esta misma tradición, tenemos la segunda serie clásica que les quiero recomendar, que es La Dimensión Desconocida. Esta serie ha sido tan entrañable y tan importante en la cultura pop que ha tenido diversas etapas, pero me quiero enfocar en la primera etapa, es decir, la que va de 1959 a 1964. ¿Por qué me quiero enfocar en esta primera etapa? Muy simple, porque es la primera, es la que marca las directrices de lo que serán las siguientes etapas. Muestra de ello es que en la actualidad todavía se sigue produciendo y se nos sigue contando estas historias de la dimensión desconocida. Pero esta primera etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque sigue esta tradición que les mencionaba yo en torno de Alfred Hitchcock. Es decir, se nos cuentan historias algunas veces absurdas, pero la mayoría de las veces envueltas en el misterio, en la incertidumbre. Como pueden ver, seguimos hablando de la década de los 50 y de los 60 del siglo pasado. Es decir, era una época en donde había demasiada incertidumbre, en donde había demasiado miedo. No olvidemos, la Segunda Guerra Mundial había terminado una década antes, cuando estamos hablando del inicio de esta serie. Entonces, los remanentes de esta Segunda Guerra Mundial y todo lo que ello implicó, tanto desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva económica, así como desde la perspectiva social, están presentes. El miedo de la globalización era en torno a ciertos efectos de las bombas nucleares, el miedo de que hubiera otro dictador, es decir, el fascismo, el nazismo. También la tecnología, comienza a surgir la tecnología. Este boom que tenemos hoy en día de la tecnología y en que en todo momento la tecnología de hoy se vuelve obsoleta en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses. Eso mismo también estaba ocurriendo en la década de los 50 y de los 60, no de manera tan precipitada como hoy, pero de que existía, existía. Entonces la dimensión desconocida nos adentra ciertamente a esos miedos de la humanidad de ese momento histórico. Pero si hoy lo vemos con la lupa del siglo XXI, podemos entender que esos miedos siguen permaneciendo. Por ejemplo, no podemos entender una serie tan actual e incluso futurista como Black Mirror sin voltear a ver a la dimensión desconocida. Porque ahí están esos miedos de que la tecnología nos vaya a quitar trabajos, nos vaya a quitar la voluntad, o bien que los gobiernos abusen de esa tecnología, o bien que exista en la sociedad gente perversa, gente maligna, y más allá de las incertidumbres que han caracterizado a la humanidad a lo largo de los tiempos, los fantasmas, los monstruos, todos esos temas los toca la dimensión desconocida en cada una de sus etapas. Pero como les decía, me enfoco en la primera etapa porque es importante ver y hacer ver que
muchos de los miedos que hoy tenemos estaban también en la sociedad de la década de los 50 y de los 60, que obviamente está relacionado con la televisión. Nosotros podríamos hablar de estos mismos miedos desde principios del siglo XX, pero estamos hablando del terror en la pantalla chica. Entonces, la dimensión desconocida tiene ese factor e incluso nos podemos basar en el mismo título. ¿Cuántas veces nosotros no hemos mencionado eso de bienvenidos a la dimensión desconocida? O seguir ciertos tópicos de que algo de repente ocurre que no tiene una explicación y lo relacionamos con la dimensión desconocida. Entonces, esos factores de incertidumbre, esos factores de miedo relacionado con la tecnología, los gobernantes, los estragos de la violencia, nos lo muestra la dimensión desconocida desde la primera etapa. Por lo tanto, no podemos entender muchas de las series que hoy vemos sin voltear hacia atrás y en este caso enfocarnos en la dimensión desconocida y darle su justo valor, porque gracias a ese tipo de series se pudieron ir desarrollando recursos, tópicos y, ¿por qué no?, nuevos miedos, nuevas incertidumbres. Y por último, no podemos dejar de mencionar una serie que marcó a gran parte de mi generación. Y me estoy refiriendo a Cuentos de la Cripta. Esta serie que fue de 1989 a 1996. A lo largo de sus 7 temporadas, Cuentos de la Cripta nos mostró otra vez esos tópicos, esas situaciones, homenajeaba a grandes personajes, homenajeaba a grandes historias, homenajeaba a su vez a estos monstruos, a estas entidades que ya están arraigados en nuestro inconsciente colectivo. Pero otro matiz muy importante y lo que para mí destaca esta serie, más allá de estas historias, más allá de seguir esta tradición del terror y de las historias de misterio, es la entrada de la tecnología ya en las producciones. Es decir, contrario a lo que ocurre con Alfred Hitchcock Presenta, La Hora de Alfred Hitchcock o bien La Dimensión Desconocida, en Cuentos de la Cripta podemos ver ya la entrada de la tecnología en las producciones, lo cual, por un lado, potencializa los recursos para contarnos historias de terror, pero por el otro, sigue alimentando este miedo que se tenía y que se sigue teniendo del avance tecnológico. Como se los decía hace unos minutos, nosotros no podemos entender ni valorar una serie tan actual, tan atractiva como lo es Black Mirror hoy en día, sin valorar ese miedo a los malos gobiernos, ese miedo a la dependencia de la tecnología y lo que eso implica, que es decir, que la tecnología se nos voltee a la humanidad y de repente nos ataque o nos afecte o nos quite nuestros atributos racionales o esos atributos tan inherentes a la humanidad. Esos elementos también se ven de manera un poco más indirecta en Cuentos de la Cripta. No lo voy a negar. Cuentos de la Cripta tenía un matiz más satírico burlesco. En algunos momentos sí, homenajeaba a estos grandes creadores de terror, a estos grandes personajes que ya pertenecen a nuestra cultura popular, pero lo hacían desde una perspectiva satírica y, por lo tanto, había ese mensaje oculto a partir del humor, a partir de lo grotesco, nos daban ese mensaje y por el otro lado seguían desarrollando estos recursos tan de las historias de terror. Seguía habiendo monstruos, seguía habiendo maldiciones, seguía habiendo misterio, seguía habiendo personajes grotescos que generan incertidumbre y por lo tanto miedo, es decir, las mismas historias de siempre, solamente que con el matiz de los años 90. ¿Por qué? Aunque esta serie surge en el año de 1989, pues tiene su boom en los años 90. Años de grandes cambios, de grandes transiciones
en muchos aspectos, no solamente en el económico, sino también en el tecnológico. Es decir, la tecnología poco a poco se va volviendo algo cotidiano, no solo en la industria, sino también en los hogares. Y de eso se valen muchos capítulos de Cuentos de la Cripta. Hablar de que esa tecnología nueva en los hogares puede generar ciertas cosas que nos causen miedo, que nos causen terror. Como se puede ver, estas tres series son una excelente muestra de cómo el terror, por un lado, sigue la tradición, respeta la tradición, pero por el otro lado, aporta ciertas características que le abonan y principalmente le atañen a la generación a la que se están dirigiendo. Es decir, series como Alfred Hitchcock presenta, La hora de Alfred Hitchcock, La dimensión desconocida y Cuentos de la cripta siguen la tradición de monstruos, de miedo, de oscuridad, de lluvia, de maldiciones, de brujas, de fantasmas. Sí, siguen esa tradición, pero por el otro lado, también juegan con los miedos de las personas a las que se están dirigiendo. Y principalmente muchas veces esos miedos están relacionados con el momento coyuntural. Entiéndase una guerra mundial recién terminada, entiéndase la tecnología que iba avanzando, entiéndase ciertos modelos económicos o de gobierno, pero sobre todo entiéndase ese carácter moral, no tan explícito, pero sí representado en ciertos personajes o bien en ciertos escenarios. Por lo tanto, estas tres series son totalmente recomendables para entender y valorar lo que hoy vemos, lo que hoy se está produciendo. Pues bien, espero que este video y estas recomendaciones hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, lo recomienden, lo compartan entre sus contactos y así la comunidad de Yo Leo vaya creciendo. También les hago la cordial invitación para que comenten este o cualquiera de los otros videos que se han subido. Por ejemplo, en el caso de este video, me digan qué otras series clásicas conocen ustedes que le pueden recomendar a la comunidad de Yo Leo. Y por último, les hago la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan las distintas redes sociales relacionadas con este canal. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.